Hola, bueno, voy a contar un poco unas pequeñas reflexiones. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de Barcelona, en la UB, en el año del año 2009 al 2011 más o menos. Y bueno, o sea, ahí yo tenía buenas intenciones, quería aprender, tampoco nada especial, pero claro, o sea, eh, te encuentras con, con, bueno, o sea, te das cuenta de la realidad que afrenta la humanidad, ¿no? El ser humano delante de cuando quiera intentar entender el mundo, ¿no? O sea, eh, sencillamente me quedé muy sorprendido por cómo era la gente, porque a nadie le gusta que le digan que tiene mal corazón y nada de esto, pero claro, o sea, si, sin ir más lejos, bueno, o sea, realmente las personas que tienen buenas intenciones, que quieren reformar algo, que son un poco idealistas, que sueñan y que quieren saber y que no se conforman con la opresión y quieren al menos hacer algo, el mínimo que sea, se encuentran con un muro, pero un muro increíble. O sea, eh, y claro, realmente lo principal es que se trata de una batalla espiritual. Eso es lo que está por encima de todo. Luego se podrá decir o sea, la política, gestionar recursos y lo que tú quieras, pero lo principal de este mundo y el problema de este mundo es un problema espiritual. Y, y, y claro, o sea, de la misma manera que yo no he pasado nunca, ni, o sea, yo agradezco a Dios todo lo que me ha dado. Quiero decir, que nunca me ha faltado de comida, me he sentido arropado de niño, no me ha faltado nunca de nada, en un sentido material, ni de buen rollo, ni de tal. Pero claro, cuando, cuando yo entiendo yo de alguna manera soy 100% humano, ¿no? Y claro, entiendo, o sea, aunque haya distinciones de raza o de etnia, lo que sea, yo entiendo que la familia, la humanidad es una familia, ¿no? Y aunque sea una idea hay que luchar por ella y entiendo que todo o sea, yo soy positivo en el sentido de que o sea, amo a la gente, ¿no? O sea, amo todo, o sea, todo lo bueno y de lo malo aprendo, ¿no? Pero siempre sé que hay, o sea, que hay cosas por las que luchar, ¿no? O sea, hay motivos, em, quiero decir, no, quiero decir, la historia de las ideas, yo he estudiado humanidades, ¿no? Es lo que más me ha fascinado a lo largo de toda mi vida. Las ciencias exactas me costaban, pero tampoco me interesaba más el aspecto social de las cosas, ¿no? Y las ideas y, bueno, el mundo, entender el mundo y bueno, y claro, el tema es que hay gente que realmente pues ya eh, pues no defiende la causa humana, no la defiende y de alguna manera pues digamos que espiritualmente esto viene a ser pues o sea, lo contrario de lo que quiere Dios, ¿no? O sea, Dios ama a la humanidad, ¿no? Dios da
enseña el camino a seguir, ¿no? Y claro, cuando nos olvidamos de lo espiritual y solo vemos la parte material, como nos han educado en estos... Es decir, si usted ha tenido una educación más o menos la estándar, ¿no? Sin tener familias con grandes conocimientos ni nada, usted sabe que prácticamente Dios está borrado de... O sea, la espiritualidad, las creencias sanas, o sea, las partes buenas, aunque no se tenga que imponer nada, está muy apartado de la juventud, ¿no? O sea, y eso es un pequeño error, aunque entiendo la laicidad, que tenga que haber libertad de expresión y lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, en- claro, cuando te das cuenta de que si ya de por sí a la gente tenemos una tendencia a conformarnos o a no o a reírnos de las cosas más o sea más más espirituales como más como diríamos, o sea, más de una religión sana, ¿no? De que nos hagan de buenos modales, de buenas intenciones, pues claro, te encuentras, si eres humano y buscas un poco y ves que realmente el mundo o gran parte del mundo está muy equivocado respecto a las creencias y a las decisiones que se toman, pues claro, al menos pues te sientes bastante solo, ¿no? No, bueno, o sea, quiero decir, si en el mundo siempre hay alguien que siempre hay alguien que defiende de alguna manera bueno, quiero decir, a ver, si hay alguien en el mundo que representa a Dios en estos momentos, tenéis que buscar la nación del Islam y al menos interesaros por quién es el ministro Luis Farrakhan. Al menos, o sea, por muchas diferencias que podamos tener o tal, tenéis que hacer un esfuerzo si sois creyentes y habéis buscado un poco y queréis justicia para el mundo sin más, o sea, un ideal supremo, o sea, la verdad pura, que realmente es así, o sea, tanto de una manera revelada como por la razón se llega al mismo lugar, ¿no? Pues en el mundo siempre hay alguien que, que, que de alguna manera pues representa los valores más ajustados o sea, a la interpretación correcta de las escrituras, a la humildad, al ver el futuro de alguna manera que, que,
o sea, al dar esperanza al mundo, ¿no? O sea, siempre hay alguien que representa los valores más universales que se puedan encontrar, ¿no? Y por muchas diferencias que tengamos entre no me gusta llamarle razas, pero entre etnias, entre clanes, entre tribus, siempre hay alguien que dices, coño, esto me gusta, esto suena bien, esto parece ser una aproximación real y sincera de lo que está pasando o en cuanto a muchos de los temas que nos ocupan hoy en día, ¿no? Entonces, si realmente queréis saber quién está defendiendo a la humanidad y de, desde un punto de vista de que lleva más de 40 años, incluso, bueno, y es un ejemplo a seguir en todos los sentidos y es realmente un padre para muchísima gente y es la esperanza. Y han confiado en mí también y creo en ellos, ¿no? O sea, mm, entiendo muy bien su posición. Tenéis que aprender inglés para empezar y escucharlos y buscar a la Nación del Islam, que están en Chicago, en Norteamérica, y ver lo que piensa realmente uno de la voz de realmente de los oprimidos que peor lo han pasado a lo largo de la historia y que bueno, yo los escucho mucho porque sé que eh, mm, yo no me quiero meter en demasiado pero en pequeños detalles, pero eh, entiendo su lucha y la comparto en muchos casos. Eh, no soy un hipócrita ni nada de esto. Lo que pasa que sé que toda esta gente bueno, llevo bastantes años siguiéndolos. Y, y entiendo su lucha perfectamente. Yo creo que el mundo debería echar un ojo a lo que están diciendo esta gente, porque son el futuro. Tienen el mejor conocimiento de Dios y realmente pues mm, eh, son ¿cómo, cómo decirlo? Bueno, tenéis que echarles un vistazo y entender que hay gente que realmente está defendiendo un futuro mejor para todos y están defendiendo el Islam verdadero, que es el que a mí me atrae, no por... mm, es que es todo, o sea, cuando... bueno, hablando de religión, bueno, yo entiendo que bueno, todo tiene una evolución, ¿no? O sea, no nos podemos quedar solo con Jesús o con Moisés, ¿no? O sea, también hay que mirar lo que piensan los musulmanes, ¿no? Que quieras que no, creen en todos los profetas, ¿no? Y hay que seguir la revelación hasta el final. Y Mohammed, para así decirlo, es el de los profetas, es el último. Es decir, el último en el sentido de que después de él ya siempre habrá mensajeros, siempre habrá creyentes, siempre habrá gente, pero es el sumum de, del- de la posición de Dios, ¿no? En el mundo. Entonces, claro, tenéis que leer el Corán, que es un libro maravilloso, aunque a veces, claro, yo no sé árabe y sé que está y no puedo acercarme a él de una manera
100% sincera, pero bueno, me basta, nos basta con leerlo y tener una aproximación de lo que se está tratando y ser guiados realmente por gente con corazón y que tengan una buena interpretación del texto, ¿no? Y, y esto es lo que yo creo. Eh, eh, bueno, lo que pasa es que con el tema del, a ver, estos son ideas que estoy lanzando porque tampoco tengo un esquema muy claro de lo que quiero decir, pero bueno, la cuestión es que cuando yo estaba estudiando en la facultad de Ciencias Políticas, no digo que sea un mal sitio, pero claro, son gente que supuestamente tratan temas humanistas y tal, ¿no? Y no estoy degradando a nadie. Pero claro, cuando te das cuenta de algunas de las grandes aberraciones putas que han pasado en los últimos 25 años, y sin entrar en detalles de lo que pasa en el mundo, pues claro, cuando realmente no odias, no te gusta la opresión, no te gustan las... A mí no me odio las guerras, odio que realmente se exporte la democracia a bombazos, ¿no? O sea, yo entiendo, en- procuro intentar tener una visión acertada del mundo. No es que no me quiera posicionar ni nada, pero claro, bueno, tampoco puedes pretender que todos los políticos sean unos santos, ¿no? Pero aún así, creo que se pueden mejorar las cosas, ¿no? Yo no soy partidario de las dictaduras, o sea, me gusta que las cosas se puedan comentar y que haya libertad de expresión, aunque sea eh, 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 aunque sea, mira, lo triste, aunque no llegue realmente a la gran masa que tendría que llegar, ¿no? Pero claro, también realmente tenemos la libertad para poder informarnos, ¿no? O sea, eh, haciendo un clic, pues buscarlo, hacerte las preguntas acertadas, ¿no? Y tratar de entender algo. No creo que nadie esté eh, en, en poder de la verdad absoluta, por así decirlo, ¿no? Pero basta con que haya cierto interés en buscar, en no conformarse con realmente lo primero la primera opinión o lo primero que nos cuenten, ya sea en la escuela, en, sino tener un poco de espíritu crítico, ¿no? O sea, de saberle dar la vuelta a las cosas o ir más allá, solo eso, ¿no? Y entonces, realmente la humanidad estamos bastante jodidos, ¿no? Y en parte es porque no leemos, falta este espíritu de búsqueda, en parte porque el sistema ya no permite, con el trabajo, no da tiempo a poder, dígale aburrirse un poco, pero, o sea, tener tiempo para indagar en preguntas filosóficas, al menos en los misterios, en todo esto, ¿no? O sea, al menos es lo que yo veo. No digo que yo soy un ignorante, es evidente, no se puede saber todo. Pero bueno, sabemos por dónde van los tiros y, y claro, bueno,
Eh, el tema es que realmente eh, hay un... O sea, en el pasado ha habido civilizaciones bastante más interesantes que la actual manera de vivir que tenemos, ¿no? O sea, eh, ahora, o sea, que es que no acabamos mirando al pasado siempre buscando ideas, buscando o sea, el problema del progresismo un poco es que tiende a poner todas las esperanzas en el futuro sin, sin remarcar bien del todo que en el pasado también ha habido grandes proezas y realmente son tan grandes que las esconden porque realmente es abrumador lo que nos han quitado, ¿no? Y bueno, todo tiene una razón espiritual y una razón material y basta con interesarse un poco por todo el tema este de Tartaria y tal para ver hasta qué punto pues ha habido otra manera de vivir en el mundo que está bueno que ha de alguna manera desaparecido, lo han ocultado y claro, eh, es un tema muy, pero que muy interesante y fascinador, la verdad. Bueno, em, eh, mm, yo no digo que sea bueno, pero entiendo que ser bueno en este mundo de alguna manera es tener en cuenta a Dios, ¿no? O sea, es no hacer el bien a tus ojos, ¿no? O sea, sino hacerlo de una manera más, digámosle, kantiana, categórica, pero que en la Biblia se dice como hacer el bien a los ojos de Dios, ¿no? O sea, pensar en todo, pensar de una manera que no, o sea, sin el extremo del imperativo categórico kantiano, pero, o sea, teniendo en cuenta a los demás, o sea, pensar un poco en todos, ¿no? Que es lo que mm, de alguna manera yo siempre tengo, ¿no? En esta idea de la humanidad, ¿no? O sea, o sea, en valores compartidos entre todos y sin, o sea, o sea, los mínimos y realmente los máximos también, los orígenes y todas las cosas buenas de sabiduría que aporta Dios, porque creas que no, todas las cosas, todo lo que, todo, to- el Corán lo dice de esta manera, ¿no? Que todo, si si el mar fuera tinta, ¿no? Pues em, no habría suficiente tinta como para plasmar la sabiduría de Dios, ¿no? Y Dios está en los filósofos, en la literatura, en muchos sitios, ¿no? Se puede ver, o sea, las humanidades, ¿no? La gente que piensa un poco, que se preocupa y nos ha dejado un buen legado y todo, ¿no? Yo soy, o sea, el tema es que me llevó una sorpresa muy grande yo cuando estaba en la universidad, porque quieras que no, hay gente en nuestra sociedad que bueno, básicamente hay gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Y eso hay que saberlo. Eh, en estos tiempos, no. En estos tiempos, una persona que no crea en Dios de una manera que. O sea,
quiero decir, en la humanidad, en los valores buenos, ¿no? O sea, en un poco, o sea, en saber estar, en buscar, o sea, sin tener que ser fundamentalista, pero saber estar, saber amar, saber eh, eh, compartir, verse reflejado en todo, indagar. Claro, hay gente que tiene una visión mucho más materialista y que ha dado la espalda, ya sea porque nunca en su familia ha tenido ningún recurso, o sea, ninguna aspiración muy, o sea, quiero decir que no haya podido tener la paciencia de o tener un cierto nivel de vida que le permita estar un poco menos con el agua al cuello, ¿no? Y claro, de la misma manera que hay gente que tiene mucho dinero y no creen para nada en Dios y no y no darían un puto duro por la humanidad, hay gente que tiene algo de dinero y sí que creen en los valores humanos, ¿no? O sea, y eso, ese, de alguna manera, era, yo era un poco así, ¿no? Porque vengo de una familia que mi padre es médico y mi madre era abogada, ¿no? Y nunca me ha faltado de nada, ¿no? Pero claro, cuando llegas a la universidad y vi que había tan poca, o sea, eh, tan poca justicia desde un punto de vista de, de, de los planes que tienen esta élite para nosotros, ¿no? Pero es que no es la élite, es un... Cuando usted se da cuenta de la batalla espiritual y intenta hacer algo por su gente sencillamente porque es humano y cree en la humanidad, se da cuenta de que, al menos en esta ciudad, a mí, empieza todo el tema del gang stalking, ¿no? Que es lo que hablan algunos por internet, que es cuando realmente das un paso más y entiendes las cosas y investigas y intentas hacer algo, entonces ya, ¡pum!, te encuentras realmente con la gente que está al 100% en contra tuya, ¿no? O sea, cuando realmente tienes ciertos conocimientos que son muy perturbadores y a la vez liberadores, pues claro, empieza la persecución, claro, o sea, es duro de luchar solo contra toda una ciudad casi, ¿no? O que es la sensación que tienes, ¿no? De que realmente toda la gente ha dado la espalda y solo piensan o sea, no se preocupan, son injustos consigo mismos, ¿no? O sea, no es una ilusión o una enfermedad mental, o sea, realmente gente que ha vendido el alma y se organiza de manera que hacen la putada a los demás y los persiguen, y esto lo podéis encontrar en internet, buscad Gunstalking, y toda y bueno, o sea, es un proyecto secreto del sionismo, ¿no? Que bueno, si realmente tú vas más allá y entiendes la situación espiritual del mundo y te opones a la dictadura globalista ashkenazi, pues te dan una patada en el culo y no eres bienvenido en ningún sitio, te joden, te pinchan, te hacen la vida imposible, ¿no? Entonces, eh, claro, es evidente claro, si les venden, les prometen mujeres,
les prometen dinero, les prometen seguridad, les prometen que no va a pasar nada para ellos y tal, y entonces pues venden su alma de alguna manera y luchan en contra de la verdad. Han escogido el mal camino, ¿no? Y entonces yo no quiero formar parte de esto y yo en mi círculo no conozco a nadie que no esté metido en esto, ¿no? O sea, hay, por mucho que se diga, hay que despertar, hay que tal, no. Hay mucha gente, muchísima gente que ha vendido el alma voluntariamente. Eso hay que, aunque en el fondo todo sea ignorancia y realmente es una ignorancia del bien y tal, hay gente que de alguna manera pues se ha hecho a la idea y dice y ha tomado una decisión. Claro, esto en el Corán le dice, ¿no? O sea, los que persigan y no se arrepientan luego, pues van a tener un buen castigo, ¿no? Y ya está. Y claro, si la gente que intenta hacer algo, que tiene buen corazón y se da cuenta del muro en el que está, en el muro y el pozo en el que está la humanidad frente a tanta injusticia, pues bueno, al final uno pues claro, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Y luchar por nuestra vida y por nuestros valores y por nuestra y por nuestra mm, por nuestra comunidad, ¿no? Claro, el tema es que todo esto del satanismo es como darle la vuelta a todo, ¿no? O sea, realmente la historia y gran parte de todo lo que nos han contado desde un punto de vista académico y tal, a pesar de que la historia puede ser un poco simbólica y se puede sacar algunas conclusiones que sería lo ideal, ¿no? De entender que valores humanistas, ¿no? Que yo esto lo veo bien, pero claro, cuando bueno, realmente también se le da la espalda a muchas verdades que son importantes, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo de revelación, ¿no? O sea, todo lo que de alguna manera se nos ha ocultado y si es haciendo las preguntas adecuadas, pues se puede sacar un conocimiento primordial, ¿no? Increíble y que va más allá de lo imaginado, ¿no? Claro, mm, o sea, el tema es que realmente todo esto bueno, mm, no hay que tener miedo, o sea, no hay que tener miedo, pero hay pruebas, ¿no? O sea, hay pruebas y a mí me ha tocado una de las más duras porque, claro, yo pues he seguido una educación normal, ¿no? O sea, mi familia no ha influido demasiado en lo que había de aprender, ni me ha hecho, me han dado una libertad absoluta para ir escogiendo mi camino, ¿no? Eso lo agradezco. Pero claro, también sé que hay cosas que hay que tener una opinión un poco fundamentada, ¿no? Porque claro, si no vamos de un lado para otro, ahora este piensa así, el otro piensa así, tal, o sea, hay que tener un poco de criterio, hay que tener un poco de personalidad, ¿no? Y claro, esto solo realmente se consigue cuando uno empieza a leer por sí mismo, empieza a informarse, empieza a crearse a sí propio, al sí mismo, ¿no? Y esto solo ocurre con el tiempo, ¿no? Porque claro, normalmente durante la juventud pues la gente no está para realmente pues o sea, es más la escuela y el instituto y tal pues también hay mucho hacer social, ¿no? O sea, no es todo
estudio y tal. O sea, hay que vivir un poco la vida, ¿no? Pero bueno, aún así, em, bueno, si no pensamos en, si no aceptamos un poco la verdad, porque este universo fue creado con la verdad, claro, si le damos la espalda y todo es materialismo y todo es evolución y todo es un mundo sin Dios, ¿no? Pues que no es verdad, pero claro, da a la gente, pues se enfría, ¿no? O sea, el corazón de la gente se enfría, se pierde la esperanza, se va hacia derroteros que no convienen, o sea, no convienen porque aparte de que son mentira, no son positivos para nadie, ¿no? O sea, yo no me gusta el fundamentalismo ni la ley positiva demasiado, pero entiendo que bueno, que tampoco es nada del otro mundo lo que estoy hablando, pero es importante, ¿no? O sea, es importante de cara a que realmente hay una batalla espiritual por nuestras almas, hay una batalla física por nuestros cuerpos, hay una batalla mental por nuestras mentes y de alguna manera no es que desconfíe de los políticos o sea, yo creo que todo hay que poder hablarlo, ¿no? Pero claro, entiendo que sabiendo toda la maldad que llevamos arrastrando desde hace, por lo menos, desde hace 2 siglos o más, hay gente hay pueblos en el mundo, el pueblo negro, por ejemplo, vive en mucha gente que vive ya en una tribulación constante, ¿no? O sea, somos nosotros de alguna manera aquí en el mundo occidental los que vemos que la tribulación va llegando, pero hay gente que vive, hay pueblos que viven en, en mucha tribulación, ¿no? Y claro, eso no es justo y claro, tenemos que verlo nosotros, al menos desde Occidente, ¿no? Por buenas, por supuestas libertades que tengamos, ¿no? O sea, realmente la verdad te la libre, ¿no? Y claro, bueno, o sea, hay gente que le ha dado la espalda, la verdad, y me sorprende que eso pase en las universidades y que realmente, claro, cuando intentas ves las cosas de una manera más concreta, pues te llevas un gran palo, ¿no? Entonces, claro, em, bueno, realmente el Islam es la religión de la humanidad, ¿no? No el que no el que muchas veces vemos en la televisión o en la intolerante o el fundamentalismo o todo esto, no, pero hay gente eh, que dan la cara y os lo digo porque yo o sea, por lo que he buscado y por lo que he visto por internet y que crees que en internet es donde estamos todos, pues hay cierta gente que sí que representa algo superior, ¿no? Algo que te deja huella y que dices, vale, esto está bien, ¿no? Y por aquí vamos bien, ¿no? Y en un mundo de tanta confusión y tanto caos, pues está bien encontrar algún remanso de paz, ¿no? Entonces, si realmente queréis buscar y ver quienes están defendiendo de alguna manera todo esto, tenéis que ir a noi.org, que es noi.org, que es la Nation of Islam, y buscar por ahí y reuniros los viernes y los domingos y ver lo que explica esta gente. Porque
realmente tienen el conocimiento más elevado que se pueda tener en este mundo y claro, es que es el futuro y tenéis que pasaros por ahí si sois creyentes o buscáis ya no por curiosidad, sino es obligatorio pasar por ahí. O sea, la voz del señor Farragut es la voz de Dios en la tierra. O sea, siempre hay algún representante en este mundo que represente a Dios en la tierra y habrá varios o gente que se aproxime más, ¿no? Pero yo desde mi corazón sé distinguir un espíritu real y con la sabiduría y la empatía y las ganas de luchar que tiene este hombre por su gente y por la familia de la humanidad, ¿no? Yo bueno, digamos que soy blanco, ¿no? O sea, tengo la piel blanca, pero te- eh, eh, entiendo la lucha de esta gente, ¿no? O sea, no puedo, sé que están lo han pasado muy mal y Dios realmente se ha manifestado en ellos. Tenéis que informaros sobre quién es Elijah Mohammed, tenéis que, bueno, tenéis que pasaros por ahí y entender todo lo que están diciendo, ¿no? Porque realmente, pues, em, son gente que tiene la correcta interpretación de los textos, ¿no? Y eso es muy importante. Eh, claro, em, claro, lo que pasa con el satanismo de alguna manera es que le dan la vuelta a todo, ¿no? O sea, por ejemplo, le han dado la vuelta a todo, ¿no? Y es como si dijéramos que el norte es el sur, el este es el oeste y el blanco es negro, ¿no? Y eso es así realmente. Porque históricamente, si realmente usted coge un mapa de Europa o del mundo, ¿no? Un mapa mundi, eh, usted verá que Tierra Santa pues está a la derecha, ¿no? Al este, ¿no? O en lo que hoy es Palestina, Israel y todo esto. Pero claro, en el Mediterráneo, en el otro lado justo de donde está esta tierra, está España, ¿no? Y claro, España es realmente la verdad, es donde pasó toda la historia bíblica, si hay algún fundamento real en todo ello, si Jesucristo vivió o si hubo un pueblo antiguo de Israel o algo parecido, todo esto, los reyes de la Biblia, los linajes y todo pasó aquí en España, en Cataluña, en Valencia, en todo este mundo, en Francia, en todo esto. No es que todas las historias tienen un fundamento real y si algo de verdad hay en la Biblia y tal, y en hechos históricos, todo pasó por aquí, ¿no? Por eso, de alguna manera, hay un poco es un poco la batalla espiritual, ¿no? O sea, claro, no se puede dar la espalda a los ancestros, ¿no? Y claro, bueno, pues Barcelona realmente es la Jerusalén de la Biblia y todo pasó por aquí. Y claro, bueno, o sea, no se puede dar la espalda a esto. Es demasiado importante como para darle la espalda y que pase por alto, ¿no? O sea, si usted mira un mapa y ve el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, ¿no? Antiguamente había el meridiano de París, que era antes de, bueno, no sé más o menos cuándo se cambió, pero
Antes el que marcaba el meridiano cero era el meridiano de París, que pasaba por París y justo debajo de París está Barcelona en el meridiano cero, ¿no? Por eso tenemos aquí la calle Meridiana en Barcelona que hace referencia a esto, ¿no? O sea, Barcelona está en el puto centro del mundo, es el puto centro del mundo. Y eso es lo que hace el satanismo, ¿no? Traslada verdades con mentiras y claro, hay que buscar, ¿no? Y intentar sacar la paja del grano y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, por aquí por España han pasado muchos pueblos y hay muchas historias y tal, ¿no? Pero de alguna manera Barcelona es muy importante y claro, yo vivo en ella y he visto, bueno, o sea, realmente pues no sé cuál es el motivo que hace que no se pueda hablar de todo esto o que alguien lo oculte, pero me cuesta de creer que, o sea, quiero decir, mm, o sea, no sé, es tan importante, ¿sabes? Y que esté tan escondido que ha de haber alguna razón por la que no se diga, ¿no? O sea, no sé si es para evitar conflictos, si, si, bueno, si es para mantenernos ciegos, no sé. Entonces, claro, si usted lee algún libro sobre las cruzadas o lo que sea, la primera cruzada supuestamente fue por liberar Barcelona. O sea, claro, eso es porque Barcelona es Jerusalén. Es que así es, ¿no? Y claro, bueno, o sea, no se puede dar la espalda, la verdad, ¿no? Y bueno, y así es. Entonces, bueno, em, lo que más me sorprendió de alguna manera, o sea, es que es, a ver, es la falta de justicia en el mundo, ¿no? O sea, no es que no haya justicia de decir que no haya jueces el sistema judicial o imponer penas, todo esto sabemos que hay de esto, ¿no? O sea por hechos comerciales o por delitos o de cualquier tipo, ¿no? Todo esto, digamos que hay que mantener la justicia, ¿no? Pero bueno, cuando vamos analizando, cuando vamos más allá de lo aparente, de lo que comúnmente se conoce como justicia, ¿no? Pues es ineludible pasar por el libro de Platón de la República, ¿no? Porque ahí se fundamenta todo, ¿no? Y claro, em, o sea, realmente pues si yo creo que yo creo de alguna manera sin llevarlo al extremo muy perfeccionista o que no así, creo que Platón es la clave del pensamiento, ¿no? O sea, es demasiado influyente en la historia como para dejarlo de lado, ¿no? Y por razonamientos, bueno, o sea, mediante la razón se llega a la justicia también, ¿no? Que es lo que hace él en este libro. Y claro, eh, no es por... o sea, el tema es que no pueden, tenemos gobiernos en los que no podemos confiar, ¿no? O sea, lo ideal sería tener un gobierno en el que la gente pudiera depositar sus esperanzas y poderse sentirse representado y tal, ¿no? Pero se hace lo que se puede, también lo sé. Pero claro, también sé que actualmente muchos gobiernos, por no decir casi todos, han dejado de lado cuál, los valores, ¿no? O sea,
un espíritu humano, ¿no? O sea, no quiero separar a la gente de sus gobiernos, pero entiendo que la confianza ciega también es muy mala, ¿no? O sea, al menos sabiendo todo lo que ha pasado en los últimos 200 años y cómo se han creado los diferentes gobiernos y las diferentes ideas, ¿no? Esto todo viene de alguna manera del siglo XIX y si ya empezamos a mezclar misterios e historia, pues vemos que podría ser mejorable, ¿no? O sea, solo digo eso, no digo que tengan ningún plan de mejora, pero sé que en el momento en el que estamos ahora es una época de revelación y la gente tiene que buscar y aprender realmente. Con internet se puede... no hace falta casi que al menos se pueden tener conocimientos muy enriquecedores, ¿no? Y al menos para tener un buen pensamiento crítico. Eh, bueno, a ver si voy a seguir con otro vídeo sobre, a ver si profundizamos más en nuestras ideas, pero tenéis que buscar, tenéis que leer, tenéis que aprender idiomas, tenéis que creeros que la vida va en serio un poco, no dejarse ir al remolque, pensar por vosotros mismos, ¿no? Un poco esto. Al menos, realmente si la gente que busca y encuentra realmente, se unen en ello, ¿no? Y nadie tiene la verdad absoluta ni nada de esto. Pero hay caminos que van por el mismo sendero, ¿no? O sea, no es todo tan dispar ni tan extravagante, ¿no? O sea, realmente hay un punto en común y este es el punto en común que debemos tener, ¿no? Y para no caer bueno, en una ignorancia extrema, ¿no? O sea, por eso o sea, yo creo en un poco en la historia de las ideas, ¿no? Me gusta preguntarme por todo esto. Y creo que leer el libro de la República es muy importante para entender lo que se explica ahí, ¿no? O sea, hasta qué punto llega Platón a defender al hombre justo en frente a una persona injusta que, que, que utiliza toda su astucia y toda su inteligencia para realmente para hacerse con el poder y implantar su sistema, pero sin ser justo, ¿no? Y que trae consecuencias, ¿no? Y claro, eh, bueno, seguiré en otro vídeo a ver si lo puedo explicar un poco más. Y gracias por atenderme y hasta luego.